Este señor no terminó la universidad. Estando en Harvard, creó FaceMash para averiguar quiénes eran los más guapos del campus. Y después dejó los estudios para crear un nuevo proyecto, Facebook. Bill Gates tampoco terminó sus estudios. Y de hecho, utilizaba los ordenadores de la facultad para crear lo que sería Microsoft. Entonces, ¿estudiar en la universidad les ayudó o les quitaba tiempo y creatividad? Quizás ambas cosas, pero empecemos desde el principio. ¿Cómo se convierte un estudiante en un joven emprendedor digital, un Zuckerberg? ¿Y es un fenómeno exclusivo de Estados Unidos o existen también en España? La razón por la que creé este proyecto musical era porque para mí era un hobby. Yo era el usuario final, lo que más me sirvió es para darme cuenta de hacia qué camino quería seguir profesionalmente. Yo lo tenía muy claro, había descubierto todo el mundo de las empresas tecnológicas y era lo que quería hacer. Pero el camino para realmente trabajar allí, el hecho de pasarme 4 años estudiando en una universidad, una ingeniería, en la que me iba a resultar tremendamente difícil. No iba a poder trabajar a la vez mientras estudiaba. Me creaba que no era para mí para nada. Rechazo total. Hay cierto punto de insolencia, de inconsciencia y de ganas de hacer y de arriesgar que creo que surgen del fermento de estar con compañeros en una universidad que luego abandoné. Y lo que voy a decir es un poco impopular. En mi caso, he tenido el apoyo de mi familia. Una de las ventajas del emprendimiento digital es que es muchísimo más barato a nivel de costes. Algo de lo que hacemos está adelantando por la tangente a ciertas cosas industriales o lo que se suele hacer. Es como alguien de fuera del circuito universitario acaba haciendo un proyecto que destaca, ¿no? Sin haber pasado por todo ese proceso. He sido, más que soy, un Jedi porque con 21 años, junto a 2 socios, fundé una productora que realizó el primer proyecto de crowdfunding de España, que era un largometraje llamado El Cosmonauta, que además era transmedia, además utilizaba licencias libres y además se estrenó al mismo tiempo en todas las plataformas. Entonces, claro, innovamos en el terreno digital, o sea, fue un proyecto puramente digital y eso empezamos con cuando 21 años aproximadamente, cuando estábamos en la carrera, o sea, ni siquiera la habíamos acabado. Estamos ante un fenómeno revolucionario, los Jedi, jóvenes emprendedores digitales e innovadores. Estos emprendedores digitales aprenden, se desarrollan, innovan, incluso crean empresas sin necesidad de pasar por aulas ni campus. ¿Qué les caracteriza? Su inquietud, su perseverancia, la capacidad de superar fracasos y adversidades y, sobre todo, la falta de miedo para no seguir lo establecido. Vamos a la Fundación Cotec para reunirnos con un grupo de expertos que está profundizando en cómo la nueva sociedad digital está cambiando las características de los estudiantes universitarios. Muchos de estos jóvenes no han seguido el sistema educativo porque no había ningún plan que cubriera lo que ellos querían hacer, porque cada vez más necesitamos gente multidisciplinar y la gente que quiere hacer cosas necesita saber de aquí y de allí. No te puedes plantear hacer 5 carreras antes de empezar a hacer un proyecto. ¿Qué haces? Pues tiras por el camino en medio. Ya no vale tanto el título universitario, ya no vale tanto que hayas cursado X máster en algún sitio. Para trabajar en una startup vale lo que has hecho y que lo puedas enseñar. Creo que hay muchísima relación entre el mundo Jedi y las startups, porque es pura meritocracia, es puro, oye, ¿tú qué sabes hacer y cómo lo implementamos aquí mañana? Yo creo que antes la gente encajaba porque el sistema educativo te sacaba otro tipo de vida, que en muchos aspectos era mejor, pero a cambio daba muchas cosas, daba cosas que solo el sistema educativo podía dar. Hoy, por supuesto que no es lo mismo, pero podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que prácticamente no hay nada en el sistema educativo que no se pueda aprender sin él. Viven en un mundo conectado, global, colaborativo, lo cual hace que yo creo que su trabajo en red colaborativo, de construcción de networking, es lo que marca la diferencia respecto a otras generaciones. Y luego también que son pragmáticos, que los que están saliendo ahora son hijos de la crisis y no vienen aquí a pasar el rato. O sea, tienen muy claro que quieren un mundo mejor, que hay un mundo global y que van a hacer algo.
La universidad ya fomenta la innovación, pero debe predicar con el ejemplo. Gestión más flexible, nuevos modelos educativos, cambios importantes en el profesorado y no preocuparse por sobrevivir, sino por ser cada vez más relevantes. Y quizás estos jedis aparentemente insatisfechos pueden aportar mucho. El facilitador creo que para mí es la figura a la que deberíamos de ir migrando todo el sistema educativo. O sea, no es cuestión de contenidos, sino de cómo trabajamos y usamos esos contenidos, cómo trabajamos en equipo, humanos con humanos. Creo que hay que ir a ese tipo de modelos, ¿no? Que son mucho más centrados en el humano, en el ser humano, en el individuo, y también en cómo nos complementamos unos humanos a otros cuando trabajamos en equipo, cómo nos juntamos y multiplicamos el trabajo que hacemos. Creo que la ventaja de la universidad es muchísima gente reunida en un lugar concreto, durante un periodo de tiempo concreto, alrededor de un tema o de una inquietud. O sea, mucho más que los temarios. O sea, lo que hace falta es saber trabajar, cooperar, combinar, generar objetivos, hacer cosas que se plasmen y que cambien y que, o sea, sí. Y propagar, ¿no? O sea, hoy en día es que no tiene sentido lo que es memorístico, quiero decir, y eso se ve mucho en la universidad. En realidad me interesa más que midas si el alumno sabe hacerse las preguntas adecuadas para producir algo, que es como si lo puedes googlear, en realidad lo puede googlear cualquiera. ¿Qué sabes hacer con lo que puedes googlear, no? Yo hubiese cambiado mucho, no sé, implicación de profesores o muchísimos más programas extraescolares. Hacer un corto dentro de lo que es la propia facultad era un lío burocrático y una cosa que era horrible es que al final todos nos hacíamos triquiñuelas porque es que era muy desalentador, muy desalentador, ¿sabes? Entonces todo eso yo lo cambiaría porque es que creo que hay, no sé, gente muy buena que podría acabar muy bien o muchísimo más formada para incluso lo que es la vida real si incentivaras otra serie de cosas. Yo creo que la universidad tiene que estar muy atento a estos jóvenes que están teniendo éxito porque estos jóvenes sí están formados, en su mayoría. No quiere decir que tengan el título, pero están formados en su gran mayoría y saben mucho de lo que necesitan para desarrollar sus proyectos. Aquí las historias estas de éxito casual que me cayó del cielo son muy raras. Realmente detrás de cada éxito hay muchísimo trabajo, muchísimo estudio, muchísimo aprendizaje. Yo creo que la universidad se tiene que dar cuenta de que un ecosistema de emprendimiento son muchos agentes diferentes trabajando juntos. Y eso es algo que la universidad es muy complicado de hacer porque es muy poco aperturista. Entonces tienes que darte cuenta que para fomentar o para enganchar más a la gente en el mundo del emprendimiento necesitas pues, desde gente que quiera emprender, necesitas gente técnica, necesitas gente con un perfil pues, más de negocio, necesitas gente que pueda invertir ciertas cantidades de dinero, gente que te pueda asesorar y eso es imposible que la universidad se haga cargo de todo ese elenco de actores que tienen que estar involucrados, con lo cual tiene que facilitar que gente externa a la universidad puedan acceder y pueda realizar ese tipo de actividades dentro del entorno de la universidad. La cuestión ahora es, digamos, el conflicto o la tensión entre la tecnología del siglo XVI, XVII, XVIII, que se generalizó en la escuela en el XIX, que es el libro, o la otra, que es mucho más rápida, más potente y se expande más intensamente, que es la tecnología digital y que ahora lo cambia todo radicalmente. La universidad necesita reformularse o queda riesgo de perder relevancia. ¿Pero cómo? ¿Qué debe hacer para asegurarse su propio futuro como referencia del conocimiento? La Fundación Cotec ha elaborado un decálogo que se puede resumir en Flexibilidad. Si se necesita un curso de Big Data, se debe poder organizar de inmediato. Nuevos modelos educativos. Quizás más cortos, adaptados a demandas y utilizando la tecnología para incorporar educación no formal y muchísima más interacción entre diferentes agentes, cambiando la jerarquía entre profesor y alumno. Lo que buscamos es el aprendizaje real. Otros perfiles docentes, profesores asociados más ligados al mundo profesional, potenciar la figura del mentor o el coach y tener comunidades de aprendizaje para algo tan importante como el trabajo en equipo. Algo clarísimo es que nos tocará aprender durante toda nuestra vida y esto implicará mucho más flujo y diversidad de estudiantes,
en edades y en perfiles, y sobre todo una gran conexión con el mundo laboral. Y mejorar la gestión de la innovación. Y es que la universidad debe ser un ejemplo de cambio y tener procesos de innovación abierta, donde los propios JEDIs pueden aportar muchísimo. Con este decálogo vamos a hablar con los máximos representantes de la universidad para ver si asumen esas críticas y qué están intentando hacer para mejorarlas. ¿Es la universidad demasiado rígida? Es absolutamente rígida. ¿Qué lograría la flexibilidad? Que se volviera a generar un sistema más heterogéneo. Es decir, que cada universidad buscara su singularidad, tuviera sus propios objetivos. Apuesta porque los estudiantes quieran venir a tu universidad. No estudiar tal cosa o tal otra, no estudiar economía o ciencias políticas. Yo pondría un grado en la entrada, una sola entrada. Y luego allí encontrarás tu camino y vas a ver si acabas como ingeniero o acabas como historiador. Ahora la información está ya en gran medida fuera. Eso quiere decir que tenemos que bajar claramente nuestro concepto enciclopédico de tener que transmitir todo el conocimiento y simplemente transmitir la capacidad de manejar el conocimiento. Ese cambio de mentalidad es el que está costando trabajo. Estamos en un espacio de cumplimiento de estructuras que se prioriza al aprendizaje y el movimiento. Entonces, ¿nos sorprende que haya gente que no quiera ir a la universidad porque encuentra que pierde el tiempo en la universidad? No me sorprende. Es tan grave la situación que la única manera de romperlo es infectando un punto. Porque si uno trata de reconstruir el puzzle entero de otra manera, normalmente no hace nada. Hoy se habla mucho más de que las universidades tenemos que evolucionar a lo que se llama la blended education, en el cual tengamos material online disponible para los alumnos internos de la universidad o externos a la universidad, combinado también con planes de tutorización o con otro tipo de actividades. El asunto que tratamos, este decálogo, etcétera, para mí tiene mucho que ver con esto. Es decir, ¿de qué manera podrían aplicarse estos principios, digamos, de agilidad, de capacidad, de innovación, de respeto a la diferencia, etcétera, con un sistema de inyecciones infecciosas? Tiene que generarse un buen entorno donde exista una hibridación importante entre lo que es el entorno académico, el entorno empresarial, el entorno de centros tecnológicos, etcétera, lo que es el gran ecosistema del triángulo del conocimiento, ¿no? Ahí es donde se pueden generar grandísimos ecosistemas y espacios de innovación abierta tremendamente poderosos, con una enorme ventaja, que al colocar la universidad en el centro, tienes a los jóvenes también en el centro, que son tremendamente creativos e innovadores, ¿no? Estos JEDIs deberían ser contratados por las universidades, como las vacunas o los virus que inyectamos para que produzcan movimientos verdaderamente de salud en el conjunto de la institución. Nadie dice que estos cambios, estas reformas, sean fáciles, pero todos que son necesarias.